A ver, imagina esto por un momento. Imagina perderlo todo, pero todo, de golpe, en un solo día. La riqueza, la familia, la salud. ¿Quedaría algo de fe en que el universo es justo? Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en la historia de Job, un relato, milenario, que se atreve a plantear una de esas preguntas que, seamos sinceros, todos nos hemos hecho alguna vez. Sí, esa misma pregunta. ¿Por qué sufre la gente buena? Y ojo, porque en la historia de Job, esto no es una reflexión filosófica y ya está, no, es una prueba real, vaya, que la vive en sus propias carnes el protagonista. Y todo esto en medio de lo que las fuentes nos cuentan que fue un drama de proporciones cósmicas, casi nada. Y es que, claro, para que la caída sea tremenda, primero hay que estar muy, muy arriba. Y Job, según nos cuenta este relato, estaba en lo más alto. Así que vamos a ver, ¿quién era este hombre antes de que todo se viniera abajo? A ver, Job no era solo un buen tipo. El relato lo describe como el ideal de integridad. Era rico, sí, influyente, respetado, pero lo que de verdad le definía era algo mucho más profundo. Su devoción a Dios, según nos cuentan, era por pura convicción. No era una especie de pólizas de seguros para que le fuera todo bien. Y esto, fíjate, justo este punto, va a ser el meollo de todo el asunto. Pero bueno, la pregunta es, ¿de dónde sale tanto sufrimiento, así de repente? Pues aquí la historia da un giro brutal. Dejamos la tierra y ¡zas!, nos vamos a una asamblea en los cielos. Y allí, sin que él tenga ni la más remota idea, se está decidiendo su destino. Estamos en esa reunión celestial, y de repente una figura da un paso al frente. Satanás. Y su intervención no es un ataque directo, es algo mucho más retorcido, más sutil y, la verdad, demoledor. Porque lo que hace es poner en duda la esencia misma de la bondad de Job. No cuestiona lo que hace, cuestiona por qué lo hace. Así que aquí tenemos las dos posturas, totalmente opuestas. Por un lado, la de Jehová, que dice la fe de Job es auténtica, es por devoción. Y por otro, la acusación de Satanás, que básicamente dice, no, esto es un negocio. Job te sirve porque le va bien, porque le proteges y le das de todo. Y la pregunta que deja en el aire es, es terrible. Si se lo quitas todo, ¿qué va a quedar de esa fe? Y aquí entra en juego una palabra que es la clave de todo este drama. Integridad. Que, según las fuentes, en este contexto bíblico, no significa solo ser honesto, es mucho más. Hablamos de una devoción absoluta, de corazón, incondicional. Y es precisamente esto, esta devoción incondicional, lo que Satanás dice que es imposible, que no existe en ningún ser humano. Punto. Pues ya está. El desafío se ha aceptado. Y mientras tanto, en la tierra, ajeno a todo, el mundo de Job estaba a punto de reventar. Y lo va a hacer con una rapidez y una crueldad que son de verdad difíciles de imaginar. Y no es que le pase una cosa mala, no. Es que le pasa todo, y todo a la vez. En cuestión de horas empiezan a llegar mensajeros uno detrás de otro, cada uno con una noticia peor que la anterior. Pierde el ganado, o sea, toda su riqueza. Matan a sus siervos y el golpe de gracia, el más terrible de todos, sus 10 hijos mueren. Todo, en un solo día. Y es justo ahí, en el peor momento de su vida, cuando Job dice algo que desmonta por completo a su acusador celestial. Porque en vez de maldecir, que era lo que Satanás esperaba, lo que muestra es una aceptación total. Queda claro que su fe no dependía de lo que tenía. Primer asalto ganado por Job. Pero Satanás no se rinde. Vuelve a esa corte celestial y dobla la apuesta. La lleva a un nivel universal. Y esto lo cambia absolutamente todo. Porque ya no es solo sobre Job. Ahora la acusación es contra la humanidad entera. Lo que viene a decir es que cualquier persona, sin excepción, le daría la espalda a Dios con tal de salvar el pellejo. Y claro, la prueba se vuelve muchísimo más personal. Ahora el ataque va directo a su cuerpo. Lo llenan de una enfermedad horrible, dolorosísima, de los pies a la cabeza. El sufrimiento ya no es algo externo que le ocurre. Es él, una tortura constante, día y noche, de la que no hay escapatoria. Y cuando parecía que ya no se podía caer más bajo, que el dolor físico era el límite, pues empieza otra fase de la prueba. Esta vez, la tortura psicológica. Y lo peor es que viene de la gente que en teoría debería apoyarle. Primero, su mujer, que, destrozada, le dice que maldiga a Dios y se muera de una vez. Y luego aparecen 3 amigos que supuestamente vienen a consolarle, pero sus palabras son como puñales. En vez de apoyarle, le sueltan una teología súper simple y cruel. Oye, si te pasa esto, por algo será. Algo habrás hecho. O sea, no solo no le ayudan, sino que le culpan, insultan la memoria de sus hijos, lo hunden todavía más en la miseria.
Y en medio de de este diálogo de besugos, de repente interviene una voz que nadie esperaba, la de Eliú, un hombre más joven que ha estado escuchando todo callado, y ofrece un punto de vista diferente. Por un lado, les canta a las 40 a los amigos por sus acusaciones, pero también le da un toque a Job. Le dice que con tanta obsesión por justificarse, ha perdido un poco el norte, ha perdido la perspectiva de Dios. Pero a pesar de todo, de las pérdidas, del dolor insoportable, de la presión de los amigos, Job no se rompe. Y esta frase que pronuncia es el núcleo de su resistencia. Se niega en redondo a aceptar una culpa que no tiene y lo grita bien alto. No me voy a rendir, mantendré mi integridad hasta el último aliento. Y con esto llegamos al punto culminante de la historia. Después de todo el debate, de todo el sufrimiento, por fin interviene una voz que está por encima de todas las demás. Pero la respuesta de Dios no es la que nadie se esperaba, para nada. No le explica lo de la apuesta celestial ni nada por el estilo, no. Desde una tempestad de viento, Dios no le da respuestas a Job, le hace preguntas, decenas de preguntas, le abruma con la inmensidad de la creación para recordarle algo muy simple, que la perspectiva humana es diminuta. Y Job por fin lo pilla, lo entiende y acepta la lección con humildad. Y una vez que Job supera la prueba, que recoloca su perspectiva, su mundo se reconstruye por completo. Y no solo eso, es que le devuelven el doble de todo lo que había perdido. Y es muy significativo que el relato diga que esto pasa justo después de que Job ora por sus amigos, por los mismos que le habían machacado. Un gesto de perdón brutal. Su integridad, ha quedado más que demostrada. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues que la historia de Job es mucho más que el drama personal de un hombre. Según las fuentes, es una respuesta directa a esa acusación que se lanzó en los cielos. Y las implicaciones que tiene nos tocan a todos. La conclusión es rotunda. La lealtad de Job, su aguante en medio de un sufrimiento que ni podemos imaginar, sirvió como la respuesta definitiva al desafío de Satanás. Demostró que un ser humano es capaz de ser leal por amor, no por interés. Que la devoción de verdad, la que sale del corazón, sí que existe. Y lo que proponen las fuentes es que esta historia deja un principio que vale para siempre. Que los pequeños o grandes actos de lealtad, en los momentos difíciles de cada uno, conectan con esa gran cuestión universal, que de alguna manera forman parte de la respuesta. Y esto al final nos da una esperanza tremenda, que el sufrimiento, por mucho que duela, no es el final del camino. Y así volvemos al principio, pero creo que con otra mirada. La historia de Job nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Y si resulta que nuestros actos de integridad, nuestra lealtad en las pruebas del día a día, fueran en realidad una pequeña respuesta a las preguntas más gigantescas del universo?